Bueno, ustedes ven cuando comienza esta segunda parte, un poquito antes, que sale ahí el caballo y el general Baquedano, en el centro de lo que se llamaba equivocadamente Plaza Italia, porque esa es la Plaza Baquedano, y sin embargo hay todo como un movimiento y una presión para que salga de ahí el general Baquedano y eso se llame en adelante Plaza de la Dignidad. Sería como un ejercicio de desmonumentar. Ya veremos después todas las implicancias que tiene eso, pero hago esta introducción porque una de las preocupaciones, y es compartido evidentemente, que tiene Carolina, ha sido como poner de relieve la importancia de no solo de desmonumentar, sino también de monumentar, es decir, de cómo se construyen en el espacio urbano, en fin, símbolos que representen como nuevas categorías y nuevos tiempos. Claro. Sí, es uno de los fenómenos más interesantes de este movimiento social, definitivamente, la importancia que han adquirido estas obras simbólicas. Lo que tú dices de cómo, bueno, la Plaza Italia, más allá del monumento, ha sido un espacio neurálgico, es el cero, si bien la Plaza de Armas es el cero, sí, claro. Pero cuando tú ves las numeraciones de las calles, el cero es Plaza Italia, o sea, Providencia parte para arriba con el cero, Vicuña Maquena, así. Y para el fútbol y otras conmemoraciones ya se instaló, y se llama Plaza Italia porque originalmente era la Plaza Italia y está el monumento que el gobierno de Italia regala para el centenario, que está a un costado y que está igual de vandalizado que el monumento de Baquedano. Y en alguna de las reformas se instala esa obra. Pero también se han destruido muchos monumentos en la ciudad, monumentos referidos a los próceres patrios del siglo XIX, de la instalación del Estado Nacional y también de lo que fue la colonización de Chile y de América, Pedro de Valdivia y lo llamado así pacificación del pueblo mapuche. Y eso nos habla de que este movimiento social tiene una raíz cultural de transformación profunda, que aquí lo que se pone en juego es una crítica al orden social. No es solamente un tema no más AFP, no más privatización elitista de los servicios, sino que aquí hay un cuestionamiento demasiado fuerte al orden social y a la élite y al establishment. Eso es lo que hay detrás de la destrucción de los monumentos. Cuando se produce ese cuestionamiento, uno ve en las sociedades que se destruyen monumentos, como fue la caída de los estados de Europa Oriental, que ahí se veían las caídas de las estatuas de Stalin y de Lenin, etc. Y se levantan otros monumentos. Esta Plaza de la Dignidad, pero hay autores que han argumentado que el perro Matapaco es el nuevo monumento. El quiltro, el pueblo chileno, y eso es súper significativo porque es una revalorización de la cultura popular. Ahora a mí me gustaría vincular esto, pero para que lo conversemos un poco más con el tema del Museo de la Memoria y los memoriales de derechos humanos, porque ese es otro fenómeno también de monumentalización que ha ocurrido en los últimos años, muy importante, y que tiene que ver con el reconocimiento y la lucha por la dignidad de las víctimas de violación a los derechos humanos, y que se ha transformado en la construcción de estos espacios como Villa Grimaldi, como el Museo de la Memoria, etcétera. Y lo que buscan es generar una valoración amplia, no solamente desde el grupo pequeño de las víctimas, a lo que fue ese proceso de represión y también la valoración de esos proyectos políticos. Pero me da la sensación de que hoy día estamos también en una crisis de ese monumento. Y eso es lo que me gustaría plantear cuando Paula me dice vamos a hablar de lo desmonumentalizar y monumentalizar. Yo pensé, claro, esto se vincula también a estos nuevos monumentos, porque generalmente lo que busca esta obra física es cristalizar, es sedimentar
una valoración, una norma nueva, e instalarla de manera oficial, pública, ya sea desde abajo o desde arriba, ¿no? Y los derechos humanos en ese sentido se ganaron un lugar a partir de lo que fue la transición, las comisiones de verdad, recientemente los juicios, etcétera. Pero hoy día nos damos cuenta que una dimensión muy importante de la justicia transicional quedó al debe, que es la garantía de no repetición. Entonces, estos monumentos de derechos humanos hoy día están en crisis en la medida de que no han sido interpelados. Yo los estoy interpelando más bien, porque había, de alguna forma se había hecho una suerte como de cierre, o buscar un cierto cierre, y de hablar de los derechos humanos más bien referido a este periodo histórico. Es cierto que el museo y los sitios continuamente hacen una reflexión sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos del presente, pero hoy día es patente que el elemento, la dimensión de garantías de no repetición falló rotundamente como parte de la política de justicia transicional. Entonces, estos espacios y el discurso y la narrativa del nunca más hoy día también está en crisis. Y esa también es una crisis que uno la podría leer desde la monumentalización de la memoria. ¿Y cómo lo ves tú? Yo tengo una pequeña discrepancia con Carolina, que comparto en general, pero creo que hay que poner la cuestión en términos históricos. ¿Por qué? Porque los monumentos son inherentes a las relaciones a las construcciones de poder. En cambio, los museos corresponden a un desarrollo que es moderno, que se origina justamente en el contexto europeo, cuando viene la crisis de lo que es el doble cuerpo del rey, que se llama. O sea, el cuerpo real del rey, que aparece, que podemos verlo, que podemos representarlo incluso, pero además el cuerpo simbólico del rey, que es el que le da unidad a la nación y que se instala en él mismo, y que él es como que atraviesa toda la comunidad nacional con redes invisibles. Y eso es propio de esta construcción justamente de la monarquía. Finalmente, por eso en el modelo inglés, por ejemplo, se dice ha muerto el rey, viva el rey, que es lo que hace este proceso de transición. Entonces, creo que monumento y museo no son exactamente lo mismo. Creo que tienen tradiciones históricas distintas. En general, los monumentos están vinculados fundamentalmente a la forma en la cual el poder se autorrepresenta a sí mismo y el modo en que se hace visible. Y eso es de muy antiguo. Sabemos que había monumentos en Grecia, sabemos que había monumentos en Roma, en Babilonia, etc. No es que sea extraña la existencia de monumentos a lo largo incluso en casi todas las culturas humanas que han tenido órdenes imperiales, órdenes políticos imperiales, donde el poder se ha tendido a cristalizar, y donde es que tiende a representar esa cristalización que en algún momento existe. Y en ese sentido, cuando vienen guerras, cuando vienen caídas por revoluciones u otras cosas, lo primero que sufre es justamente el monumento. Ahora, lo interesante es que el museo, por el contrario, nace en el contexto de la modernidad, con la muerte, la caída, el corte de la cabeza del rey, y lo que buscan en su momento, esto es una tesis de un señor que se llama Jean-Louis Deot, construir los franceses en París, con la creación del Museo del Louvre, es darle un nuevo cuerpo simbólico a la sociedad francesa. Y ese cuerpo simbólico pretenden representarlo con una idea de incorporar dentro de ello todo lo que sean los símbolos que identifican a la sociedad francesa, que permiten que la sociedad francesa se sienta parte de esta realidad. Y aquí está lo interesante, porque el museo en algún momento, o la museificación, se convierte también en parte, o sea, anexa a lo que es la experiencia de la memoria, especialmente vinculada a episodios violentos, a episodios que la sociedad dicen no podemos olvidar. El ejemplo justamente del museo en Israel con respecto a la Shoah, o lo que ocurre con los campos de concentración nazi, que especialmente en el bloque soviético deciden no desmontarlos, dejarlos con toda la brutalidad, para que eso se convierta en una memoria que no se cierra, una memoria que no queda nunca olvidada. Y en ese sentido me parece muy interesante la relación incluso con el nombre del programa, ¿no? ¿Qué sucede si olvido? ¿Qué sucede cuando nosotros abandonamos esa memoria y abandonamos el espacio público de la memoria? Creo que eso en ese sentido es distinto. Creo que la acción política contra los monumentos tiene que ver con un levantamiento contra lo que es la representación del poder. En cambio, la acción de levantar museos y resignificarlo, repensarlo, el ser capaz de intervenirlo, el
ser capaz de incluso pelear con ellos. Las muestras, por ejemplo, que no son permanentes, sino que simplemente van cambiando dentro de los museos, permiten que haya una revalorización de aspectos que originalmente no habían ingresado, por ejemplo, los monumentos. En ese sentido, creo que los museos son mucho más permeables que lo que pueden ser los monumentos. Creo que los monumentos finalmente terminan por instalarse y terminan por cerrar. Yo encuentro, y voy a decir una cuestión que quizás puede ser hasta rupturista, pero encuentro maravilloso, por ejemplo, que al genocida de los Selknam se le haya sacado el monumento y que ese monumento que tenía 4 personas se haya roto solo esa parte de donde estaba este genocida. Creo que no podemos tener hoy en Chile monumentos de genocida. Creo que no podemos seguir conservando los monumentos que consagran, que celebran lo que fueron las experiencias o las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Creo que eso es un mínimo moral que debemos establecer como sociedad. Hay un punto ahí porque en el Museo de la Armada en Valparaíso, cuando tú entras, está todavía la estatua de Merino, ¿ya? Y eso es, claro, es bien dramático, pero también tiene que ver con lo que ocurre en las sociedades como la nuestra, donde el fenómeno del negacionismo no ha desaparecido. O sea, es un tema que está muy presente. De hecho, el año 2018, cuando se nombró a este ministro que le llaman el Breve, él tuvo se hizo conocido por lo que había dicho sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero ahí hubo una movilización social tremendamente grande y artística muy potente para defender ese espacio. Y sí, yo creo que igual, evidentemente, que la memoria es un campo en disputa, o sea, no es algo que uno pueda decir que está dado y se resignifica, ¿ya? Sí, y yo tengo la impresión de que hay también, y eso es como muy así, una crisis del orden monumental, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y eso es parte también de lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos entrando como al último tercio del programa y sí quisiera como preguntarles cuáles son los caminos que se deben seguir. Yo no diría de la salida porque hay distintas salidas, sino ¿cómo crees tú, Carolina, que hay que seguir en adelante para hacerse cargo de lo que está pasando en el país? Y cuáles son más o menos los caminos, las líneas que son las que hay que perseverar en ellas. Sí, es una gran pregunta, son algunas ideas. Lo primero es que creo que esto tiene que tener más conducción política. Yo he hecho mucho en falta. El gobierno finalmente no puede seguir gobernando para ese pequeño grupo de tecnócratas que tienen el segundo piso con Libertad de Desarrollo como una voz cantante, que ayer nos decía que no se puede hacer reforma tributaria porque era un freno de mano para la reactivación económica. O sea, salir de ese enfoque, porque finalmente el gobierno es el único que puede conducir esto en términos generales, dándole espacio a la expresión de la movilización social. Yo pienso que se le tiene que dar poder a estos cabildos autoconvocados, hay que dirigir la energía hacia ahí, eso se tiene que traducir en una incorporación a la discusión, vincularlo con la discusión de la Asamblea Constituyente. Hoy día está entrampada el mecanismo de elección de los integrantes de lo que vaya a ser la convención mixta o la convención universal, no sé cómo se llama, la Asamblea Constituyente, pero es necesario de que al menos se logre la incorporación efectiva de independientes. O si no, vamos a tener la reproducción de la misma llamada clase política en esta asamblea y no va a tener legitimidad, porque aquí el problema de la legitimidad es crucial para poder seguir. O sea, esto, si no se recompone la legitimidad política del país, no vamos a encontrar ninguna salida. Aquí hay que recomponer
Y el camino constituyente, yo estoy convencida que es un camino de relegitimación. No es solamente tener un nuevo texto, es el proceso en sí mismo va a recomponer la política. Entonces, pero para eso se necesita que este trabajo desde abajo tenga una significancia fuerte, no que quede en unos documentos como pasó con Michelle Bachelet, que quedaron ahí en unos documentos sistematizados que uno puede descargar de la página web, y no más que eso. Tiene que estar vinculado, articulado con el proceso constituyente, y se le tiene que dar un espacio que tiene que ser a través de una reforma electoral para que los independientes integren este nuevo espacio. Entonces, yo veo es un camino complejo, pero es un camino de rearticulación política, con conducción, con procesos de relegitimación, de corto y mediano plazo, con dos elementos más que son que no se me pueden quedar en el tintero. O sea, tiene que haber una reforma de las policías urgente ahora y un reconocimiento. O sea, no puede ser que el gobierno siga con la idea de que los carabineros están bien, que son solo excesos, que esos son solo errores, cuando desde el mismo INDH, desde el primer día se está diciendo que hay violación a los derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. O sea, eso solo provoca más frustración, más rabia, más violencia. Eso no es un camino de salida. La represión no es un camino de salida. Negar las violaciones a los derechos humanos tampoco es un camino de salida. Ese cambio tiene que ocurrir. Y la agenda social de reforma, que no entiendo por qué se están demorando tanto, si hasta el mundo empresarial ya está manifestando que es necesario de hacer, pero ahí están estos tecnócratas conduciendo la política una vez más a lo acostumbrado ya en una tradición de gobierno político que nos ha hecho tan mal, pero se sigue perpetuando. Mario, a ver, este conflicto que lo hay, digamos, entre legalidad y legitimidad, ¿cómo lo ves tú en el sentido de que, porque va a estar siempre la tensión entre legalidad y legitimidad para poder enfrentar esta crisis? Es que ese es un tema muy complejo también, porque Chile históricamente ha habido una élite, esto es una tesis de Alfred Jocelyn Hall, cuando analiza justamente el momento de nacimiento de la historia de Chile, incluso, en que cree que puede utilizar la legislación para avanzar más allá de lo que son las prácticas sociales. Es decir, que puede cambiar la cultura de la gente, la forma de ver el mundo, la forma de comportarse, etcétera, con leyes. Y un muy buen ejemplo de eso es lo que ocurrió con la ley de convivencia vial. Una ley que decía que las bicicletas no tenían que andar por la vereda. Bueno, ocurrió todo lo que sabemos en el intertanto, por supuesto, pero incluso antes que explotara la movilización social del 18 de octubre, tú veías de que eso ya había fracasado, que no había sido una ley que no había tenido en cuenta la cultura de lo que era la sociedad, que no había tenido en cuenta la infraestructura vial de la ciudad, etcétera. Entonces hay una tendencia a querer construir leyes que no tienen un fundamento, y creo que eso es un elemento muy central. Hay que entender que las leyes tienen que nacer de una legitimidad válida, de algo que esté aceptado por la sociedad. Cuando la ley es, lo que ocurre es que se decide escribir para que nadie se lo olvide, para que nadie transgreda, pero la gente practica la ley, la vive la ley. No es que la ley venga a cambiar las costumbres de las personas. Es un primer aspecto. Ahora, respecto de cómo cambiamos y para dónde va, yo creo que hay cuestiones que son súper interesantes. Por ejemplo, preguntarse la relación entre una democracia que se piensa representativamente versus la democracia directa, que es el modo en el cual nace, por ejemplo, en Grecia. En Grecia, la mayoría de los cargos del sistema democrático eran sorteados, no eran electos. Habían algunos cargos electos, pero la mayoría de ellos eran sorteados. Ellos apelaban justamente a la creencia en que mediante sorteo se rompía la tendencia inherente de las sociedades a la cristalización social y, por tanto, a la reproducción de los mismos. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, en esta Asamblea Constituyente no tenemos un cierto porcentaje de representantes que sean sorteados y que pueda ser una persona común y corriente que sale de la calle y que entre justamente esa mirada? ¿Por qué no podemos tener modelos donde es que podamos convivir y reconocer la democracia directa que se practica, por ejemplo, en las asambleas, que se practica en los cabildos, donde es que la gente vota en forma directa, donde todos pueden participar? ¿Por qué no aceptamos, por ejemplo, las iniciativas populares de ley? ¿Por qué no nos abrimos a la
instancia del plebiscito no solamente para definir una constitución, sino para definir hasta el sentido de las calles, como lo hacen, por ejemplo, en Suiza, uno de los modelos más democráticos del mundo, donde es que hasta para definir lo que es la dirección de una calle se insta a la participación de la ciudadanía. También, si nosotros no logramos que la gente sienta que puede cambiar su vida cotidiana en sentido político, la crisis se va a seguir perpetuando, porque las soluciones no bastan simplemente con la constitución, es cómo devolvemos el poder democrático a un sistema que se define a sí mismo como democracia. Y eso pasa justamente por asumir de que hay dos modelos que están en contradicción, que están hoy día en contradicción, pero que no necesariamente tienen que estarlo. Un modelo de democracia representativa que es necesario para el funcionamiento del país, y un modelo de democracia directa que, en la medida que pueda abrirse los cauces de participación, va a permitir también que se legitime la democracia representativa, porque no puede ser tan contradictoria con la anterior. Creo que en ese sentido lo que tenemos hoy día es precioso, son más preguntas que respuestas, son más dudas más que convicciones, y eso yo creo que es muy bello, porque cada vez que uno se hace preguntas está entrando justamente en el proceso de pensamiento. Bueno, a ver, democracia representativa, democracia directa, Mayra habla también de la participación. ¿Cuáles son las opciones que tú crees que están en el debate? ¿Todas? En el debate hoy día la crisis es de la democracia representativa que tenemos. O sea, y el concepto de crisis de representatividad es un concepto que yo le vengo escuchando a los cientistas políticos desde hace 15 años. O sea, ellos vienen advirtiendo que este alejamiento, encapsulamiento de los representantes políticos de la sociedad que se produce como parte del pacto transicional está creando una crisis profunda donde los intereses de la sociedad no están siendo llevados al espacio deliberativo que es el Congreso. Eso se puede subsanar con elementos de democracia directa, de democracia participativa, como los que dice él, pero de alguna forma también requiere una transformación profunda de cómo funciona el sistema de partidos y cómo funciona la democracia representativa. O sea, hay que volver a reconectar esto que Garretón llama la columna vertebral del sistema político chileno, donde hay un sub y baja de intereses y representaciones, porque no todo puede ser sujeto de democracia directa, evidentemente. Ya tenemos el Brexit, ¿no?, como un gran contraejemplo de lo nefasto que puede llegar a ser. Plebiscitar todo. Pero la crisis de representación tiene que ver con cómo se articulan los intereses de la sociedad, cómo se llevan al espacio de la política. Eso es una pregunta compleja de responder, sobre todo por el encapsulamiento, la elitización de la política, de los representantes políticos, y que tiene que ver con reglas, tiene que ver con culturas, tiene que ver con prácticas, con la segregación de la ciudad. Hay un trabajo muy interesante de Juan Pablo Luna en CIPER que muestra cómo el mismo partido tiene lógicas muy diferentes para las elecciones de diputados y de alcaldes según el lugar de la ciudad. A los alcaldes ricos a esos candidatos ofrecen unas cosas, y en las alcaldías pobres ofrecen otras. Incluso pueden estar estratégicamente vinculados. Pone un ejemplo dramático que yo desconocía, este artículo es del 2016, donde para solucionar el problema de los perros vagos en una comuna rica, el alcalde agarró todos los perros y se los llevó a la comuna pobre que estaba administrada por el mismo partido, con anuencia del alcalde, que aceptó estos perros vagos en su municipio a cambio de todo tipo de platas que traducía este alcalde para la próxima elección en regalos, anteojos y todo lo que uno sabe que se reparte. Eso es el mismo partido, una estrategia. Entonces, esa práctica puede suceder en una ciudad segregada como son las ciudades chilenas. Entonces, es un tema muy complejo el de mejorar la calidad de la política. No tiene respuesta simple. Bueno, si uno compara la Constitución chilena con las constituciones de otros países de América Latina, desde luego la Constitución actual vigente es una constitución que no tiene mecanismos de participación ciudadana. No existe la iniciativa popular o iniciativa ciudadana de ley, no existe la revocatoria del mandato, ¿no es cierto? En fin, hay varias categorías que no están incluidas. Pero dado que tú mencionas la iniciativa popular de ley o iniciativa ciudadana de ley, ¿podrías como contarnos
cómo sería ese mecanismo o esa institución? Bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? De hecho, existen fórmulas mediante los ciudadanos que se juntan, ciudadanos y ciudadanas que se juntan a juntar ley, a juntar firmas y a proponer justamente cómo mejorar alguna ley o cómo hacer otra. Hay otras instancias en las cuales a veces leyes que están siendo tramitadas en el Congreso se levantan, estas firmas para pedir un plebiscito, para definir, porque el Congreso no puede ir más allá de la soberanía popular. El Congreso es una soberanía delegada del pueblo, no es que el Congreso represente la soberanía popular. Y en ese sentido no deja de ser muy fuerte, ¿no? También otra cuestión que no hemos tocado, que es el tema de la corrupción de la política, y que es gravísimo, y además es gravísimo la forma en la cual nuestros medios de comunicación han trabajado esa discusión, porque han usado eufemismos para referirse a eso, le llamaban financiamiento ilegal de la política, sin decir corrupción, que es la palabra irregular de la política, como si fuera una cosa, bueno, la regularidad funciona, pero la irregularidad a veces, y cometimos un error. O sea, debemos ser lo suficientemente duros, y no puede ser que las empresas tengan manga ancha en situaciones donde que cometen delito y que no les pasa ninguna cosa. Eso es también, y que los propios empresarios que han cometido esos delitos de corromper la democracia, porque si no tenemos esta instancia donde es que ellos sientan que la sanción va a significar cárcel, y no una cárcel en un lugar especial, la cárcel común y corriente que tiene cualquier ciudadano, mientras siga existiendo una justicia para dos mundos, para los pobres y para los ricos, la verdad es que es muy difícil confiar en la democracia, es muy difícil que se relegitime la democracia. Pero además creo que hay una cuestión que también es muy importante en relación a la iniciativa de ley que se pueden emanar desde las clases, desde cualquier lugar, y es que nosotros permitamos también que se aireen las formas de propaganda, o sea, que lo que es central en la democracia es la publicidad no en un sentido de publicidad de alguna institución, sino la publicidad en el sentido de que las cosas, las ideas aparezcan, mientras los que deciden lo que son las parrillas programáticas de los canales de televisión, de la radio, y una cosa muy terrible, yo lo he sentido como un duelo, la pérdida de la radio Beethoven, por ejemplo, mientras eso siga siendo una realidad que es marcada simplemente por el sistema de mercado, no tenemos ninguna posibilidad de una democracia, porque la publicidad es inherente a la democracia, la posibilidad de que se airee, de que las cosas sean visibles, de que todo, el origen de la democracia es justamente la visibilidad del centro, ¿no? del espacio al que se encuentra el medio. Mario, ustedes ven que nada está cerrado, que todo continúa, que es necesario seguir conversando sobre estos temas. Yo quiero agradecerle a Carolina, por cierto, y a Mario que nos hayan acompañado. Ha sido un programa bien interesante donde se ha hecho este diálogo entre academia y política, y con ustedes nos juntamos en el próximo programa de ¿Qué pasa si olvido? Muchas gracias.